Y bueno, vamos a iniciar la conferencia con la ponencia de Armando de Negri. Bueno, él, dentro de su currículum, tiene que es médico, salubrista, epidemiólogo, coordinador y secretario ejecutivo del Foro Social Mundial de la Salud y la Seguridad Social, es de Brasil, no se van a dar cuenta que es brasileño porque habla perfectamente el español, y es un gran amigo de Foro Salud, Él nos va a engalanar con la primera presentación y esperamos, él va a hablar durante 40 minutos más o menos y luego vamos a abrir un pequeño rol de preguntas, no de intervenciones de 5 minutos, sino de 1 minuto por pregunta, para que luego él nos absuelva estas preguntas y poder de esa manera empezar esta conferencia nacional. Buenos días a todas y todos. Para mí es un placer realmente estar aquí con ustedes. Yo tuve la oportunidad de participar en los 2 primeros congresos de Foro Salud, acompañando la evolución del trabajo que se viene haciendo. Y con mucho gusto observo hoy que la estrategia de esta iniciativa, que inicialmente construyó una coalición entre varias organizaciones no gubernamentales en Perú, hoy ya se presenta allí no solo como un espacio de diálogo entre estas iniciativas no gubernamentales, sino que además ganó presencia y fuerza en los departamentos, ¿no?, lanzando raíces en los sectores sociales, en los sectores populares. Por eso me da mucho gusto estar aquí y reconocer este avance en la organización social alrededor del tema de la salud. Yo tengo una tarea aquí que no es muy sencilla, que es en poco tiempo tratar de ubicar antecedentes y perspectivas para el tema de la salud, del derecho a la salud, en el marco de una lucha más amplia, que es la relacionada a la universalización de las protecciones sociales en nuestros países, en nuestro continente y, por qué no, en el mundo. Este debate es un debate muy actual, porque nosotros observamos los efectos francamente deleterios de la crisis económica y financiera internacional sobre lo que son los avances, las conquistas históricas de los trabajadores, de los pueblos, en relación a las protecciones sociales. Puesto que en los países donde históricamente se ha alcanzado un grado mayor de protecciones sociales, como lo son los países de capitalismo desarrollado, avanzado, se ha atacado últimamente de una forma bastante fuerte a lo largo de los años y ahora con más fuerza estos avances, imputando a los gastos sociales un factor que impediría la retomada del crecimiento económico de estos países y la superación de la crisis. Bueno, ese es un discurso que para nosotros es muy viejo, ¿verdad? Lo conocemos desde hace muchas décadas. Siempre que se habló de política social en nuestros países, el primer argumento en contra es que nosotros no éramos suficientemente ricos como para darnos el lujo de tener protecciones sociales para todos y que era necesario disminuir el gasto social para poder haber crecimiento económico y que más adelante, cuando se estableciera el crecimiento económico suficiente, iba a tener suficiente riqueza para todos, ¿no? Eso era representado y es representado todavía como una fórmula donde primero crecemos y luego cuando se desborde, ¿no?, la tasa de crecimiento económico va a caer alrededor para todos, va a tener para todos alrededor. Bueno, eso no llega nunca, y no llega nunca porque justamente los mecanismos de redistribución de la riqueza son los mecanismos inherentes a un concepto de protecciones sociales, donde la riqueza colectiva, colectivamente generada de un país, es traducida en un conjunto de garantías de derechos, garantías materiales de derechos en las varias dimensiones de la vida humana. Por eso, tomar este debate en este contexto de la crisis del capitalismo mundial, pero particularmente en el contexto de nuestra deuda histórica social, porque la crisis del capitalismo, ya lo ha dicho el presidente Lula, es un problema de los rubios de ojos azules de los países desarrollados. Pero el problema de la deuda social es un problema nuestro, ¿sí? Un problema nuestro porque nos afecta profundamente en nuestra trayectoria histórica
el hecho de que siempre hemos tenido, desde la colonia, pasando por los procesos proélites de nuestra descolonización e independencia, una construcción de sociedad y una construcción de Estado garantidor de una sociedad de privilegios y de exclusiones sociales. Y por lo tanto, la forma como nos llega hoy en la historia, las protecciones sociales, enmarca una división muy grande entre los que tienen y no tienen posibilidades en nuestro país y una especie de aislamiento de la representación de las necesidades de las masas populares en la ambición de un proyecto de desarrollo. Es cierto que tuvimos momentos de empuje hacia una otra perspectiva, pero casi siempre estos momentos fueron seguidos de crisis políticas y económicas, golpes militares, ¿no?, y la anulación de las garantías democráticas, lo que ha marcado mucho nuestra historia. Vivimos hoy, particularmente en América Latina, un conjunto de posibilidades, de potencialidades muy favorables a profundizar la construcción de sociedades realmente democráticas desde el punto de vista político y social, pero sobre todo de poner en telón de juicio qué tipo de desarrollo queremos y por lo tanto someter la economía a las necesidades de la sociedad. Esos son todos elementos del escenario en que estamos y las potencialidades que ahí pueden ser desarrolladas. Pero yo quería ilustrar algo a partir de mi última experiencia en Perú. La última vez que estuve en Perú fue en el año 2007, en los días posteriores al temblor, ¿no?, en la región de Chicha. Y estuve en esta región. Coincidentemente fui a esta región acompañando al señor Ollanta Humala. Y en esta ocasión me llamó mucho la atención que una de las regiones, si no la región en aquel contexto más rica del país como exportadora de frutas y otras cosas, fuera también una región tremendamente empobrecida, donde los trabajadores que hacían el trabajo para esta ganancia vivían en condiciones tan precarias que quedaron muy desnudadas por el efecto del temblor en la destrucción de sus viviendas y la ausencia de respuestas adecuadas a aquella circunstancia. Eso llama la atención de una forma muy sintética y muy clara a un proceso de crecimiento económico que en nuestros países no ha aportado a la creación de una lógica de protecciones sociales donde, sea cual sea el sector de la economía existente, este aportara directamente a la garantía de una mejor calidad de vida para todos. Lo pongo eso en perspectiva porque en América Latina nosotros tuvimos un histórico, o sea, un historial de un concepto de seguridad social basado en los tres componentes tradicionales de este campo, que han sido trabajo, pensiones y salud, donde el concepto ha estado vinculado directamente a la actividad productiva formal, ¿sí? Por eso se han construido en los años 40, 50 sobre todo, los institutos de seguridad social en nuestros países direccionados a la población que está formalmente vinculada al mercado de trabajo. Eso fue como la regla general, ¿sí? Y no había dentro de este proceso la posibilidad, y muchas veces no había siquiera la intención, de llegar a ser un sistema de carácter universal. Y terminó, por así decirlo, estableciendo una especie de división entre los formales y no formales o informales, y luego los contributivos, no contributivos, con una diferencia de beneficios muy marcada. Yo me recuerdo en Brasil, antes del año 88, antes de la nueva Constitución y la Declaración del Sistema Universal de Salud, que nosotros habíamos divididos en los asegurados del Instituto Nacional de Asistencia Médica y Previsión Social y los indigentes. La otra categoría eran los indigentes. Yo me recuerdo bien porque fui operado como indigente en esta época, porque era una categoría en que uno no tenía las garantías, o sea, era posible tener algo de atención si hubiera eso, pero si no, habría que estar asegurado. Y el aseguramiento, por lo tanto, no era de carácter universal, era para los que tenían capacidad contributiva. Del desarrollo de la historia reciente, sobre todo a partir de los años 70 en Chile, después en los 80 y sobre todo en los 90 con la ascensión del modelo colombiano, se establece en América Latina una especie de, digamos, desorientación sobre qué implica el universalismo. No somos sociedades que se han pautado por el universalismo de los derechos, ¿sí? Pero se introduce en la semántica política la idea de que nosotros podemos tener aseguramientos universales,
Y eso viene a raíz de las reformas neoliberales, reformas del Estado en América Latina, que en el campo de las políticas sociales, y en el caso de salud muy fuertemente, establece una lógica en que, según la capacidad económica de cada quien, usted debería, como Estado, dar una respuesta equivalente a eso. Y esta capacidad económica significa, los que tienen capacidad de contribuir van a tener más beneficios que aquellos que no tienen capacidad de contribuir. Pero ¿cuál es el problema en nuestro país? Que los que no tienen capacidad de contribuir son la gran mayoría. Y por lo tanto, se ajusta perfectamente en este proceso histórico la asunción de paquetes básicos de atención para la población en general, para la población más vulnerable, y después quiero volver a esta expresión, y por otro lado, una garantía de beneficios mayores para los que tienen capacidades contributivas, totales o parciales, con subsidios para completar esta capacidad de acceder a los servicios. Eso ha sido muy fuerte, ha dejado una marca ideológica muy fuerte en el debate, y si ustedes observan, y tengo poco tiempo para entrar en detalles, pero si observan cómo eso evolucionó como discurso, nos fue progresivamente más fácil aceptar la idea de que ya que la gente no tiene capacidad de proveer sus propios cuidados en salud y pagarlos y tal, vamos a hacer una fórmula en que aquellos que tienen menos estarán cubiertos por los básicos, los mínimos de salud. Entonces todos estarían cubiertos, ¿sí? Como decía un sindicalista colombiano, todos están invitados hoy a almorzar, pero ojo, porque no todos van a comer la misma cosa, ¿sí? Eso significa que, dependiendo de la capacidad de pago, tú vas a comer comidita completa, ¿no? O vas a simplemente tomar una agüita en el almuerzo, ¿sí? Entonces eso se introdujo en la sociedad de una forma muy potente como idea, y se vendió la idea de que hay que ser equitativo, o sea, a los que no tienen nada les vamos a dar algo, como principio de caridad, más bien que de justicia, y eso rompió la fuerza de la reivindicación universalista, que en los años 60 sobre todo ha tenido varias expresiones políticas fuertes de reivindicación. Yo les diría muy groseramente que en muchos de nuestros países, si no todos, muchas reivindicaciones estructurales de cambio en la sociedad fueron congeladas por la ruptura autoritaria, totalitaria de los años 60, sobre todo 50, 60, y desde ahí no se evolucionó en la agenda de una manera más contundente sobre temas como la reforma del Estado, la reforma tributaria para tener un sistema tributario justo y las garantías universales en el campo de la economía y de las áreas sociales. O sea, quedamos como postergados, como si nuestras reivindicaciones estructurales hubieran sido congeladas, esperando que en el futuro se pudiera descongelarlas. Yo quería plantearles que el futuro llegó, es ahora. Es el momento de descongelar estas agendas estructurales. Y por eso que frente a este histórico de una partición entre contributivos y no contributivos, una segmentación de beneficios según capacidad de pago, que está ahí presente porque nosotros terminamos como sociedades aceptando que la salud, por ejemplo, es una mercancía, o que la educación es una mercancía, y por lo tanto nos parece natural que quien tenga plata lo pague. Y nos olvidamos que si queremos un proyecto universalista, este proyecto universalista tiene que ser para todos, ¿sí? Yo siempre digo a la gente, si en su país las capas medias no están interesadas en el universalismo, es porque este universalismo no sirve, la forma como se plantea. Porque si no, ¿qué va a pasar? Va a persistir una lógica fragmentaria, en que yo tengo una ley que digo la ley de los 3/4. ¿Qué son la ley de los 3/4? Que en nuestro país se terminó estableciendo muchas veces una lógica que es 3/4 de la plata para atender 1/4 de la población, los contributivos y tal, y 1/4 de la plata para atender 3/4 de la población, los pobres, los que no tienen capacidad de pago y tal. Resultado, tenemos unos per cápitas de gasto social absolutamente invertidos. Donde hay más necesidad, hay menos plata. Y donde hay más plata y que hay menos necesidad, por lo tanto, se establece una lógica de beneficios privilegiados, de privilegios que terminan siendo muy negativos para el mismo desarrollo social. Y hay una cosa muy curiosa. El sistema tributario, que pocas veces lo discutimos, es la forma como se captura la riqueza del país y se subsidia a los ricos a partir del aporte de los pobres. Ustedes lo escucharon bien. Los pobres subsidian a los ricos en nuestro país.
Porque ¿qué pasa con el sistema tributario en nuestro país? La mayor parte del recaudo de nuestros estados viene de los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, como el IVA, ¿no?, son agregados al consumo fundamentalmente. Entonces, no interesa cuánto yo gane. Yo puedo ganar 100 millones de dólares por mes. Yo pago el mismo impuesto sobre el pan que voy a comprar que una otra persona que gane $2 por mes. Es igual, no hay ningún principio de justicia en eso. Y como una buena parte, si no la mayoría, llega hasta 80% del recaudo de algunos estados latinoamericanos, o sea, es impuesto indirecto, que es el más injusto, termina que este impuesto que paga toda la población subsidia mediante otros tipos de subsidio cruzado al consumo de los más ricos. Me quedo con ejemplos de mi país. En mi país pagamos impuestos sobre todo la alimentación básica, las tarifas de energía, de agua, etcétera, etcétera. Pero si yo compro un avión particular, el impuesto es 0. Si yo compro un yacht, un barco de lujo y tal, impuesto 0. Si me compro un helicóptero, impuesto 0. Interesante, ¿no? O sea, como la estructura tributaria, en estos ejemplos absolutamente ilógicos, se construyó dentro de una idea de que los que ganan menos finalmente pagan más. En el caso brasilero, los que ganan hasta 2 salarios mínimos nacionales, que serían como $640 hoy más o menos, pagan 49% de tributos en promedio. Los que ganan más de 30 salarios mínimos nacionales pagan 21% de tributos, porque pesa mucho el impuesto indirecto y pesa poco el impuesto sobre la riqueza, la ganancia y tal, la propiedad, ¿sí? Entonces, cuando uno mira la estructura sobre la cual se mueve un debate hoy de protecciones sociales de carácter universal, este debate tiene que recuperar la esencia de un debate sobre la naturaleza del Estado, la institucionalidad del Estado, el sistema tributario y qué significa ser ciudadano en relación a este Estado. O sea, qué significa desde el punto de vista de los derechos humanos las garantías que deberían materializar la condición ciudadana. Eso quiere decir que hay que recuperar semánticamente, o sea, en el sentido de las palabras, del uso de las expresiones, su esencia, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablemos de democracia, hay que entender que la democracia no es simplemente votar a cada tantos años, sino que la democracia es necesariamente un régimen político que tiene que generar justicia social. Si la democracia no produce justicia social, la democracia es una mera formalidad, ¿sí? Hay que entender eso. Y por lo tanto, la democracia esencialmente no existe, si no hay producción de justicia social. Por eso nada más justo, por así decirlo, que reivindicarle la democracia como régimen político las transformaciones sociales y económicas necesarias para que exista justicia social. Y en eso, el aporte de un debate sobre la universalización de las protecciones sociales es muy importante. Porque, ¿en qué perspectiva venimos planteando este debate de la universalización de las protecciones sociales? Desde la perspectiva de los derechos humanos como un sistema articulado. O sea, si yo propongo pensar la realidad desde los derechos humanos y desde ahí evidenciar las necesidades de la gente que hay que garantizar mediante las políticas del Estado, mediante los acuerdos, ¿no?, de desarrollo necesarios. Si yo propongo eso, tengo que entender necesariamente las protecciones sociales derivadas de los derechos como un sistema que abarca como mínimo la seguridad civil y política, donde están todas las libertades de organización, de expresión, ¿no?, de empoderamiento ciudadano y tal, juntamente con la seguridad social, entendida en su dimensión de garantía del trabajo, ¿no?, de salario, de las protecciones correspondientes al trabajo, a pensiones, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la habitación, a la vivienda, etc. Así como el derecho a la seguridad económica, porque la seguridad económica es otro factor fundamental. Porque hay que recordar que el sentido de las protecciones sociales es proteger la población justamente de aquellas situaciones en que ella queda desamparada, que no tiene cómo proveerse. Si yo estoy enfermo y no puedo más trabajar, ¿cómo voy a sobrevivir yo y mi familia? Si yo no tengo más capacidad de trabajo porque no hay empleo, ¿cómo estoy protegido en eso? Si yo estoy demasiadamente viejo ya, se terminó mi periodo, ¿no?, de trabajo en la sociedad,
¿Quién me protege para que yo no me quede en la miseria después de trabajar tanto tiempo y tal? Cosas básicas que se refieren a la seguridad de existir en sociedad y ser beneficiado por lo que se alcanza colectivamente en la construcción de esta sociedad. Pero, ¿cuál es la dificultad de poner esto en debate políticamente? Primera dificultad es que hubo, insisto, una captura semántica de eso. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, inmediatamente la gente piensa en los derechos civiles y políticos, pero raramente piensa los derechos económicos y sociales, incluso culturales, el derecho a la identidad, como algo material. ¿Por qué es material? ¿Sí? Yo no puedo hablar en derechos humanos abstractamente. Los derechos humanos son materiales. Si hay derecho a la vivienda, yo les pregunto, ¿qué es concretamente el derecho a la vivienda? ¿Una casucha? Como se ha hecho en muchos lugares de América Latina, se hacen casas populares que las personas tienen que entrar de lado y quedar separadas para poder estar ahí, ¿no? O con materiales que se deterioran rápidamente, o con una única alcoba que va a dormir una familia de 5. O sea, ¿eso es una respuesta al derecho a la vivienda? No. Porque el derecho a la vivienda tiene que tener unas materialidades muy precisas. ¿Cuántos metros cuadrados por persona? ¿Está adaptado a necesidades especiales o no? ¿El material es resistente a las condiciones naturales, sismos, ¿no? Índice de lluvias, etcétera? Son preguntas fundamentales, porque tener derecho a la vivienda significa tener una condición de vivir en esta casa de forma a tener calidad de vida. Lo mismo se aplica al tema de salud. Yo no puedo decir que hay derecho a la salud si cuando hay una necesidad no hay respuesta, ¿sí? O si no, yo lamento mucho, pero usted tiene una patología que no está cubierta. No, entonces no hay derecho a la salud. Por lo tanto, los principios fundamentales del enfoque de derechos nos dicen, primero, hay que ser universal. Todos tienen que estar incluidos, todas y todos tienen que estar incluidos. Eso nos obliga a una dimensión de escala que nos remite a un problema de la deuda social, que es la insuficiencia de respuesta material. Si uno mira lo que tenemos en nuestro país en términos de coberturas, de servicios, ¿sí?, accesibles a la población, uno se da cuenta de la falta absoluta de coberturas, ¿sí? Entonces, tenemos desde siempre proporciones muy grandes de población sin agua potable, sin saneamiento, sin servicios de salud, sin escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque la propuesta no ha sido históricamente dar una respuesta universalista. Si reivindicamos hoy una perspectiva universalista, eso significa sentarnos y hacer las cuentas de cuánto falta, ¿sí? ¿Cuántas camas de hospital? ¿Cuántos profesionales de salud? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos maestros? ¿Cuántas casas? ¿No? ¿Cuántas instalaciones de tratamiento de agua? ¿Cuántas coberturas de transporte público? O sea, tenemos que reconstruir a raíz de este enfoque de derechos humanos una materialidad de estos derechos expresos de un conjunto de garantías públicas. Entonces ahí ya entramos en dos cosas claves. El derecho presupone un acceso de carácter universal. Presupone una no limitación del derecho en sí mismo. O sea, yo no puedo decir que todos tienen su derecho a salud garantido si desde luego hay patologías que yo no doy respuesta. No sé si me explico eso. Yo no puedo tener una cobertura en salud universal para los pobres, pero que solo algunas patologías son tratadas, ¿no? Tradicionalmente se excluye cáncer, ¿no? Se excluyen patologías complejas, se excluye terapia intensiva, se excluye terapia renal sustitutiva y tal, porque son caras. Pero si la lógica de los derechos humanos, yo no puedo excluir a partir de un concepto como ser caro o barato. ¿Está claro eso? Esa es la fuerza de la reivindicación universalista de los derechos humanos. Y por lo tanto hay un desplazamiento de la agenda política en términos de las preguntas de la agenda. Yo no me pregunto cuánta plata tiene para de ahí pensar la política pública en salud o en los otros campos de protección social. La primera pregunta es, ¿cuáles son las necesidades de las personas derivadas de sus plenos derechos? Para entonces preguntarme, ¿cómo voy a financiar eso? ¿Dónde voy a buscar el recurso? Porque entonces en este desplazamiento de las preguntas yo empiezo a mirar que el sistema tributario es injusto, que quien más tiene plata paga menos impuestos, que el sistema aduanero hoy del libre comercio nos liquidó la soberanía económica frente a los intercambios internacionales, ¿no? Que hoy seguimos subsidiando a los ricos con el recurso de los pobres y además creamos en los pobres de nuestros países la idea de que ellos tienen cosas gratis, cuando de hecho son los que más pagan en relación a sus ingresos. Por lo tanto, hay una captura política de la agenda
que hacen con que la gente se quede muy disminuida en sus ambiciones. El enfoque universalista desde los derechos humanos plantea una ampliación de esta agenda y una radicalidad en la defensa de estos derechos como expresión material. Entonces yo no puedo no ser universalista si hablo en derechos humanos. Yo no puedo no ser integral en la respuesta si hablo de los derechos humanos. Y además yo tengo que tener la clara ambición de que desde los derechos seamos igualitarios, iguales necesidades, iguales respuestas con iguales resultados. No puede ser que todos van a ser atendidos para la patología de cáncer, pero los que tienen menor condición económica van a tener menor sobrevida, van a vivir menos años o van a tener peores resultados terapéuticos o lo que sea. Yo tengo que medir que el mejor resultado debe definir para mí la categoría de igualdad que tenemos que alcanzar. Y ojo, porque ahí hubo otra cosa importante. Se habla mucho de equidad, ¿verdad? Ahora todo es equidad. Y equidad es un concepto interesante, porque equidad habla de un principio de justicia. Pero la forma como perversamente la doctrina del neoliberalismo se apropia de la equidad es diciendo lo siguiente: no hay plata para dar respuesta a todo, vamos a dar a los que más necesitan por un principio de equidad. Y hoy se ha reducido el debate del desarrollo a dar respuesta a los más miserables. Y las políticas sociales se quedaron capturadas ahí. Entonces la respuesta es: ¿cómo nosotros atendemos a los más pobres, a los más vulnerables? Y ojo, porque el concepto de vulnerabilidad es un concepto que excluye un juicio político sobre cómo las personas fueron empobrecidas y mantenidas dominadas y sometidas a un orden económico y social que no les beneficia. Porque al hablar de vulnerabilidades, nosotros reducimos el problema a una dimensión de individuos disminuidos en su condición de sujetos de derechos y desprovidos de una capacidad política para actuar en pro de sus necesidades. Entonces son los beneficiados de los programas sociales, los vulnerables. Eso ha sacado la energía política de la sociedad y ha transformado el Estado y muchas organizaciones no gubernamentales asociadas a este concepto en instrumentos de la dominación ideológica y de la submisión. Por eso cuando hay una rebelión y estos beneficiados de los programas sociales denuncian que eso no sirve, es un escándalo y eso rápidamente se bloquea desde el punto de vista político y comunicativo para que no aparezca. Pero lo que se está gestando ahí es una lógica de una neodependencia, un neoclientelismo basado en un concepto de vulnerabilidad que no es un concepto orgánico a la idea de derechos humanos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Si queremos construir una lógica de derechos, tenemos que construir emancipación política de las personas. Los avances de los últimos años en la dimensión política en América Latina se han dado porque las masas populares empezaron a razonar en clave de sujetos emancipados. No es un ejercicio completo ni perfecto, pero es un ejercicio que permitió por vía electoral decir lo siguiente: ¿sabe qué? Ya no voy a votar en estos que viven de mi miseria y mi pobreza, sino que voy a votar en este que dice que va a hacer un cambio. Y como decía José León, un líder comunitario en Caracas, una vez me dice: ¿sabe qué? Este gobierno de Chávez es una mierda de gobierno, pero ¿sabe qué? Es nuestro gobierno. ¿Usted entiende lo que quiere decir eso? Quiere decir que la gente empieza a razonar lo siguiente: este gobierno puede tener un montón de errores y tal, pero este es el gobierno por el cual yo puedo plantear y luchar por mis derechos. En cuanto que históricamente yo tenía unas mierdas de gobierno, pero que además no era nuestro. ¿Sí? Entonces es una cosa importante entenderlo. ¿Sí? Los gobiernos no son perfectos. Y hoy hablábamos de esto, ¿no? Antes en la mañana dice: los gobiernos de transición de esta realidad histórica de opresión para una otra realidad son gobiernos que tienen muchos problemas políticos para resolver, pero demasiados problemas políticos. Y la única forma de superar este límite es que la población participe activamente del gobierno.